me dijo Tiarina el otro día, dice, te escuché en una radio, dice, la verdad que hablaste bien. Dice, yo no entendí nada, pero laburaba ahí. Qué bueno. ¿Quién me dijo eso? Mi Tiarina. Muy bien, todo bien. Bueno, nosotros el otro día iniciamos nuestra campaña formalmente y exclusivamente nosotros dimensionamos la campaña sobre 7 ejes. El primer eje, que para nosotros tiene una importancia fundamental, es el de la solidaridad social. ¿Por qué es este el eje que iniciamos en una propuesta? Porque entendemos que es el más importante de todos. Algunos creen que es una estrategia porque nosotros somos muy técnicos, porque el que no es contador, el que es abogado, el que si no está vinculado sin tener una profesión, pero con el tema de los números y demás, y todo se cree que pasa por la parte administrativa. Entonces yo también lo que quiero hacer entender es que no todo pasa por la parte administrativa. Todo pasa por donde están los valores, por donde está lo más sublime, en este caso el tema de la solidaridad social, y que nosotros tratamos de entenderla mejor, porque en todos los planes que se llevan adelante, así es donde aparece el tema de dónde dinero que hasta dónde podemos ejecutar algunos planes o programas o hasta dónde no. Pero la prioridad la tenemos en la parte de lo que es la sensibilidad. ¿Por qué hablamos de la solidaridad social? Porque un municipio tiene que asegurarse el tema de la alimentación de la ciudadanía, tiene que asegurarse la asistencia del medicamento desprotegido, tiene que asegurarse, como época que nos están pasando ahora, el tema de la calefacción, tenemos que asegurar el tema de programas que puedan tener asistencia de materiales para la vivienda, asegurar también la promoción familiar, estos ámbitos en los cuales ustedes trabajan mucho, lo que son los talleres para la prevención de adicciones, prevenciones de violencia, la promoción por el tema que a veces uno escucha programas que se dan en la provincia o en la nación de comer en familia, o como era antes de todos juntos, todas estas cosas que a veces algunos ni siquiera le entienden por qué le ponen un nombre de programa tan sencillo y tan eficaz, porque se olvidan de que estas cuestiones siguen ocurriendo. Y también en esa esfera de trabajo, nosotros tenemos pensado generar una red con lo que es el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud y el Consejo del Adulto Mayor. Todo este tema que suena tan lindo, nosotros creemos que hay algunas incongruencias que se están dando en la comunidad, no por una cuestión de la intendencia en sí. A ver, vamos a ejemplos concretos para ver si nos podemos entender. Nosotros atendimos una problemática de la gente que está después del barrio de Santa Catalina, donde estaba el hogar de ancianos. Ese lugar depende hay un inmueble que depende de la cooperadora del hospital, Elena Ramasco. Entonces, ellos nos pedían tal vez de tramitar alguna especie de subsidio para tener un ingreso y además, al prestar este inmueble para hacer alguna especie de trabajo social, que se pudiera contener el tema de los abuelos y distintos talleres, hacían talleres de costura, talleres de tejidos, de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de estos trámites que me pedían de hacerles en Viedma, yo no tenía ningún inconveniente, es más, fue más fácil lograr, ahora, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Fue más fácil tramitar aportes de empresas privadas porque a veces no tienen tanta la burocracia de cuestiones de expediente y demás. Pero ahí donde empezamos a notar que hay una interconexión que cuesta solidificar, que es entre la comunidad, los grupos de autoayuda o de autogestión y el tema del municipio, la intendencia. ¿Por qué? Porque teóricamente la intendencia tiene que coordinar, tiene que potenciar, se tiene que acercar, pero todo lo que es netamente del Estado es como que nos está faltando una patita. ¿Por qué digo esto? Porque pasamos una situación muy desagradable con la crisis cuando se eclosiona en el 2001. Y en el 2001 tuvimos oportunidad de ver todos los valores que tenemos dando vuelta. Vimos cómo una vez hubo una inundación en Santa Fe y se robaron prácticamente el 70% de lo que cortaron para un hecho que fue fortuito. Tuvimos la peor hambruna que tuvimos en los últimos años, que tanto los jóvenes como los que no son tan jóvenes pudieron dimensionar lo que era esto, al menos nuestras familias que vienen problemas de guerra y demás, y decir,
que nunca se hubieran imaginado que ocurriera esto en un país como Argentina, y nosotros estando en un lugar como el Alto Valle, que es tan prodigioso en algunas cosas, y se nos generaban unos interrogantes de decir, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Por dónde está la salida? Porque claro, el que tiene la vida de una manera, no entiende el tema del otro que dice, mirá el lomo que tiene y no va a trabajar. Claro, cuando yo tenía 10 años, se podía decir eso, pero ahora no es que no va a trabajar porque no quiere, a veces no vas a trabajar porque no consigue trabajo. Y nadie sabe explicar por qué es que no hay trabajo.